buenas tardes con todas y todos quienes se conectan los jueves para compartir con nosotros Repensando el Mañana. Este espacio generado desde Fundación Telefónica Movistar con el propósito de hacer una divulgación científica y cultural, de compartir conocimientos con nuestros invitados y nuestras invitadas que nos acompañan todos los días jueves con este afán de poder aprender algo nuevo. El día de hoy, la verdad, tenemos un programa cargado de mucho conocimiento porque hoy nos vamos a adentrar a un tema tan importante como lo es la genética y queremos saber qué va a pasar con la genética en el Ecuador del mañana, cuáles son las perspectivas, las principales aristas. Y en ese sentido, pues bueno, hay que identificar que la genética es la que nos permite a nosotros identificar qué nos hace únicos, por qué somos diferentes, por qué tenemos rasgos comunes entre nuestra familia y hoy por hoy también puede explicar incluso cómo pueden incluso funcionar algunas de las vacunas que ya podemos en el mercado que pueden salvarnos de la enfermedad de COVID-19. ¿Qué tal, querido José Antonio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí recibiendo la señal precisamente en vivo. Esto es un espacio de Fundación Telefónica y estamos en un Facebook Live compartiendo información realmente importante. Ya lo decías tú, querida Sofía, y cómo no, amigos, amigas, la potencialidad de la ingeniería genética es un factor crucial para el protagonismo de un Estado-nación. Y en el tablero geopolítico mundial hablamos precisamente de nuestro país. Nuestro país, debe estar a la vanguardia en temas como ya los decías tú, Sofía, transgénico, seguridad alimentaria, edición genética, salud pública, longevidad, y yo entre paréntesis ponía esperanza de vida y demografía. La óptica genética multidimensional de este eje será decodificada precisamente en esta programación, donde hay un sinnúmero de temas que se van a abordar. La gente ya nos está acompañando en este live. A Edita Pena o Peña seguramente nos acompaña, la gente puede hacer ya preguntas, pero vamos a hacer la presentación a Santiago Guerrero y a Carolina Baquet, porque son dos invitados de alto vuelo. Sofía, son investigadores, son catedráticos universitarios, y qué bueno, ¿sabes qué? Lo hago así con las manos así, no son fuga de cerebros, están en el país dando la cara, y claro, un llamado a quizás un segundo de silencio a estos momentos aciagos que vive el país. Tienen que cambiar las cosas y nosotros tenemos esperanza que en este tipo de espacios, precisamente de Fundación Telefónica, podamos compartir conocimiento y cultura y ciencia también, Sofía. ¿A quiénes tenemos que presentar? Así es, el día de hoy nos acompañan dos personas. Bueno, yo voy a presentar a Santiago Guerrero. Santiago Guerrero es PhD en Biología Molecular y Celular de la Universidad de Estrasburgo, Francia, y es ex investigador postdoctoral del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, España. Sus trabajos publicados en revistas de alto impacto, Cancer, Cell, Nature, Communications, Journal of Virology, entre otras, se han enfocado en la infección del VIH y la progresión tumoral tomando en cuenta los procesos post-transcripcionales. Fundador y coeditor de Enfoque Científico, un portal de divulgación científica pionero en el país. Actualmente se desempeña como catedrático de Biología Celular e investigador senior del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado y con gusto estar aquí para poder hablar de diferentes aspectos de la ciencia y más aún con Carolina, que es una gran experta en diferentes temas. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Carolina, también te agradecemos por estar junto a nosotros. El palmarés de la trayectoria, la vida académica y la preparación de Carolina Baquet, es doctora en ciencias, obtenido en la École Pratique des Hautes Études de Paris. Ahora lo voy a tratar, o así trataba de decirlo. Carolina, ya me corregirás, solo estoy aprendiendo apenas el francés. Y es la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, Francia, en Cutela, en la Universidad Austral de Chile, y tiene 2 postdoctorados realizados en el Instituto de Enzimología de la Academia de Ciencias de Hungría, en su capital, en Budapest, y en el Departamento de Zoología de la Universidad Oxford de Reino Unido. Es investigadora reconocida a nivel nacional y, como no, internacionalmente también, no solo por sus destacadas publicaciones científicas, sino también por su brillante contribución en actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. Carolina también se remarca su perfil por su destreza en idiomas como el inglés. Ella sí habla muy bien francés, habla húngaro también, ha abierto muchas puertas para el país en el tema del desarrollo de importantes investigaciones realizadas en colaboración internacional, en las cuales ha contado con la participación de profesores y estudiantes de la universidad. Enhorabuena, esta fundación de esta universidad
ICIAM. Sus investigaciones han obtenido financiamiento externo proveniente del Consejo Europeo de Investigación por $1,500,000 para la investigación de mariposas en Ecuador. Felicitaciones también por eso, Carolina. Por otra parte, ha conseguido aportes de Natural Environment Research de Reino Unido por aproximadamente $1,000,000 y además del Natural Environment Research Council, ¿sí? Y el Hungarian Scientific Research Foundation de Budapest. Así es, su dilatada trayectoria y su excelente gestión académica y su inquebrantable respaldo a la academia la convierten en líder o lideresa indiscutible en este importante proceso académico. Así que, Caroline, bienvenida. Hay una audiencia que te acompaña, la gente hará muchas preguntas a ti y pues el placer de tenerte aquí en este espacio en Repensando el Mañana Ecuador. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias, Sofi. Es un placer estar hoy día aquí con ustedes, junto al distinguido Santiago, que hace tiempo tenía ganas de conocer porque había visto su labor, sobre todo en difusión científica, que me parece muy importante. Así que, bueno, espero que nos divirtamos mucho hoy y que hablemos de cosas súper interesantes. Y esa es la propuesta, divertirnos hoy, porque en este espacio lo que buscamos es compartir el conocimiento científico de una forma diferente, entretenida y en la que las personas que nos acompañan puedan también participar. Así que bueno, entonces empecemos. Yo quiero empezar con un tema que está ahora mismo en la palestra, ¿no? En la opinión pública. Mucho se ha hablado de cómo están conformadas cómo están desarrolladas las vacunas, ¿no? Y sobre todo la vacuna de Pfizer, la vacuna que está comandada, porque está desarrollada con ARN negativo, ¿no es cierto? Y en estos últimos años se han hecho algunos ensayos clínicos en humanos en fase 1 y 2, ¿no es cierto? Contra el VIH, la gripe, la rabia, el Zika, ¿no es cierto? Y en todos este tipo de ensayos que se han hecho, pues se ha identificado, ¿no es cierto?, que las vacunas de ARN negativo son las que funcionan, es la que ahora mismo. Entonces quisiera empezar preguntándole a Santiago Guerrero, porque aquí hay un mito súper importante. La gente dice, no me quiero vacunar porque estas vacunas me van a alterar el ADN. Entonces creo que es importante empezar por ahí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Esta tecnología del ARN mensajero es bastante, digamos, importante. La parte básica duró más o menos 20 años. Entonces, al principio, la gente creo que tiene que saber esto. Al principio, cuando se empezó esta investigación, se intentaba inyectar ARN tal como se encontraba en la célula. Y esto causaba unas alergias bastante complicadas en los diferentes animales que se habían hecho. Posteriormente, un artículo que creo que fue publicado más o menos en 2008 muestra que modificando esta molécula ya no tenía estos efectos. Entonces, esta publicación, y en la ciencia hay grandes papers, ¿no? Esta publicación en específico dio paso justamente al uso del ARN mensajero como una posible terapia, no solo para vacunas, sino para otro tipo de cosas. Entonces, este mito que dicen, por ejemplo, que estos tipos de vacunas del ARN mensajero pueden modificar el ADN es totalmente falso. O sea, no hay ninguna evidencia científica que sí lo demuestre. Sin embargo, hay que recalcar que el futuro, o sea, como el programa lo dice, Repensando el Mañana, esta tecnología es bastante importante para otras enfermedades, por ejemplo, para el cáncer o para el VIH, para generar vacunas para el VIH. Y se piensa incluir la tecnología de edición genética, esta llamada CRISPR, dentro de esta tecnología del ARN mensajero para poder hacer modificaciones genéticas en enfermedades raras. Entonces, si pensamos en un futuro y incluyendo esta tecnología de CRISPR, sí podría modificar el ADN, pero para curar una enfermedad genética específica. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Interesante temática que preguntas tú, Sofi. Quizás me voy de los niveles de alta especificidad que tiene Santiago, felicitarte por eso, y entro a una pregunta bipartita. Les tomará 2 minutos, 2 minutos y medio para la respuesta de Caroline o Carolina y Santiago. Quiero entrar a un tema, digamos, importante. Hace más o menos 15 años atrás se descubría el mapa genético del ser humano, el genoma humano, y toda la secuencia, quizás un poco más, un poco menos, ya nos darán la fecha, pero la pregunta no pasa por ahí. El ser humano y su parentesco con la mosca, la tan repugnante mosca, si lo hablábamos la otra vez, es en un 98%, digamos, igual que el ser humano en cuanto a la codificación,
o a los enlaces, a la secuencia genética, Carolina y Santiago. Ni decir una lechuza, un búho o tucanes que están cerca de tu casa, ahí en ese bosque secundario, Carolina y Santiago. Yo quiero preguntar, desde el punto de vista ético, también filosófico y científico, ¿qué representa para ustedes, ¿sí?, que las especies estén tan emparentadas con esta especie que está destruyendo el planeta, que se llama ser humano? Y si es que esto tiene quizás un mensaje seguro ético, también interno, ¿por qué no filosófico? Y tal vez podrían ustedes explicar que el origen de la vida definitivamente vendría de una sola raíz y toda la teoría quizás de Charles Darwin de alguna manera tendría asidero. Comenzamos contigo, Carolina, y después Santiago. Gracias, José Antonio. Es una pregunta súper interesante y creo que apunta a un hecho del que quizá no somos muy conscientes. Cuando se descubrió la molécula de ADN, más o menos en los años 50, eso vino a responder una interrogante que había desde siempre sobre qué es la herencia, cómo obtenemos los caracteres que tenemos. Y en ese momento nos obsesionamos con el ADN y todo empezó a girar en torno al ADN. Y yo quiero que tomemos un poquito de distancia, porque antes de eso se estudiaban los organismos desde otras perspectivas, ¿verdad? Desde el comportamiento, desde la morfología, desde el funcionamiento metabólico, etc. Y de pronto todo el mundo se obsesionó con el ADN, todo era genética y todo era códigos. Entonces yo quiero que tomemos distancia y que volvamos un poco a reflexionar en todas las otras cosas que nos hacen ser lo que somos, como el ambiente, como la alimentación que hemos recibido. Nosotros recibimos una herencia que también es química, que viene en la célula. El ADN no existe aislado, existe en una célula donde hay moléculas químicas y eso no está codificado, sino que viene de la alimentación, viene de los padres, viene de un montón de cosas. Entonces hay una herencia química también que influye en las diferencias. Entonces si te pones solo, y hubo un momento también, por ejemplo, es una cosa conceptual, pero el ADN, para resumir, se pone en letras, pero no son letras, no está formado por letras, el ADN es una molécula química. Entonces no son palabras, no son textos, son moléculas químicas que interactúan. Y solo para terminar, no sé cuánto tiempo ya me he gastado, pero quiero hacer énfasis en que últimamente hay autores que plantean que la evolución tiene 4 dimensiones y el ADN es solo una de ellas. ¿Ya? Entonces habría la evolución a nivel de ADN, sí, se acumulan cambios, se produce variación, se hereda, pero luego habría una evolución química por sobre el ADN, luego habría una evolución de comportamiento, de cosas que heredamos de nuestros padres, de nuestros profesores, también es importante. Y luego el 4.º nivel sería la evolución cultural, que son cosas que aunque nosotros no nos hayamos encontrado nunca con los Beatles, nos han influenciado. Y nunca nos hemos encontrado con Darwin, sin embargo, atesoramos sus enseñanzas y lo que él pensó y lo acarreamos con nosotros y lo heredamos a nuestros estudiantes. Eso también es herencia. Y lamentablemente, así como heredamos cosas buenas, heredamos cosas malas. El plástico, la contaminación, la destrucción. Pero en los humanos se ha hecho muy patente que la evolución cultural y la evolución de comportamiento tienen un rol muy pesado. Gracias, Carolina. Sí, eso quería decir. Excelente, gracias. Santiago, te escuchamos, dicho sea de paso, el saludo para Sardú y Lili, para Mercy de la A, que nos manda saludos desde Santa Elena, Diego Pineda, al doctor Pineda Ordóñez, él nos escribe, Sofi desde Bogotá, a Mario Gómez, Fernández, a Claudia Gray, entre otros. Santiago, quizás dio una explicación muy interesante, estoy seguro, Carolina, pero quiero que tú le des una complementariedad del tema del alcance filosófico y ético. 98% de similitud genética con las moscas, ni decir las otras especies, nos está dejando un mensaje y el mensaje es contundente. Bueno, sí, justamente un poco para complementar lo de Carolina, esta cuestión de la investigación alrededor del ADN se ha visto en muchos aspectos de la biomedicina. Por ejemplo, en el cáncer, todo se ha hecho a partir del ADN. Entonces, a partir de mutaciones específicas se han creado fármacos y demás cosas así. Pero hay un montón de otros procesos celulares que son poco estudiados. Estos procesos son, por ejemplo, estos procesos post-transcripcionales donde están involucradas estas moléculas de ARN tan famosas que se han hecho hoy en día, ¿no? Y tal vez la clave para entender estas enfermedades está en estos procesos poco estudiados. Entonces, justamente nosotros estudiamos estos procesos en el cáncer. De ahí esta similitud que hay a niveles celulares, hay que entender que las células
digamos, de la mosca, como tú ponías el ejemplo de otros organismos o incluso levaduras, microorganismos, las bases, digamos, genéticas y moleculares de la célula, cómo funciona, pues son muy parecidas. Es por eso que tenemos esta similitud, incluso se usa levaduras y otros modelos de investigación para estudiar genes humanos. Entonces, en ese sentido, pues es una cuestión más bien, yo lo vería desde la evolución, cómo ha funcionado, más no desde un punto de vista filosófico. Entonces, eso hay que entenderlo porque las células son muy complejas, entonces digamos que los procesos celulares se han conservado en los eucariotas, que somos todos nosotros, ¿no? De ahí viene este porcentaje de similitud del que hablaba Carolina. Entonces, más o menos va por ahí la cosa. Yo no le veo un aspecto filosófico en ese sentido, más bien me concentro en los hechos científicos que tenemos, ¿no? Totalmente. Bueno, me encantaba lo que estaba hablando Caroline sobre la evolución del comportamiento y la evolución cultural, porque creo que son términos que no nos damos cuenta y a veces solo nos quedamos en las dos leyes de la evolución que nos mencionaba Darwin, ¿no? En la adaptación al entorno y la ley del más fuerte. Y es que básicamente, ¿no es cierto? Esta ley de supervivencia que ya nos mencionaba Darwin, luego Richard Darwin en el gen egoísta, ¿no es cierto? Mencionaba básicamente cómo esta supervivencia estaba anclada por un comportamiento social, en donde básicamente es este gen el egoísta el que busca esta perpetuación de un alelo muy independiente, ¿no? Muy egoísta. ¿Y a dónde quiero ir? Pues bueno, estamos ya casi un año encerrados en nuestras casas tras la primera vez que se habló de la pandemia de COVID-19 y creo que estamos en un momento en el cual, como mencionamos en el programa, estamos tratando de repensarnos, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, han optado por hacer algunas cosas para mantenerse como saludables, ¿no? Hacer ejercicio, comer sano y muchas otras actividades para mantenerse en casa. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo podemos ahora nosotros mismos, utilizando el término de lo que ya nos hablaba Caroline, aquí quisiera que hablemos ya de la epigenética, que me parece que es súper importante hablarla hoy por hoy, ¿cómo podemos nosotros quizás reeducar a nuestros genes, ¿no es cierto?, de acuerdo al ambiente, al entorno en donde estamos, ¿no es cierto?, a las actividades que estamos haciendo, para que, sí, estamos viviendo un momento complicado, pero que después de esto quizás no solo cambien instantáneamente las cuestiones que estamos haciendo ahora, como comer saludable o hacer ejercicio, sino que sean más bien ya actividades que las ejecutamos constantemente en nuestra vida. No sé, ahora empezaríamos igual por Caroline y luego por Santiago. Gracias, Sofi. Con respecto a tu pregunta, bueno, es una pregunta bien atingente porque la evidencia científica de los últimos años indicaría que los momentos de la vida traumáticos quedan marcados en el ADN. De hecho, se ha visto en, por ejemplo, descendientes de gente que estuvo en Auschwitz, que tienen, digamos, marcas en el ADN y que esas marcas en el ADN tienen efectos fisiológicos. Es una investigación controversial porque es difícil hacer experimentos, este tipo de experimentos en humanos, y es difícil que tu tamaño muestral sea lo suficientemente grande como para que puedas sacar conclusiones así muy fuertes, pero en ratones sí se ha visto que cuando la mamá cuida al ratoncito chiquitito, lo lame, lo cuida, el ratoncito tiene un tipo de marcas en el ADN que le permiten expresar unos receptores de neurotransmisores y que lo relaja, ¿ya? Lo vamos a expresar así, lo relaja. Entonces el ratoncito bien cuidado está relajado. El ratoncito, hay mamás que de repente no cuidan a sus crías y esos ratoncitos que no los lamen tienen marcas en el ADN que son distintas. Estoy hablando de marcas químicas que hacen que el ADN esté en otra configuración, que no expresa ese receptor del neurotransmisor y está estresado. ¿Ya? Y eso tiene también un carácter adaptativo, evolutivo, porque es como que si mi mamá no me va a cuidar, yo me tengo que cuidar solo, ¿cierto? Entonces el ratón está estresado y responde muy rápido ante todas las cosas y está como súper, hiper estimulado en el sentido de asustarse muy, muy fácil. Y eso, claro, tiene una raíz evolutiva, pero el problema es que queda, y se ha visto que eso se hereda después a los ratoncitos que ya no tienen el estímulo de que los cuidaron o no los cuidaron y mantienen las marcas. Se ha visto en seres humanos también que personas que tienen estrés postraumático tienen esas mismas marcas que los ratones.
y se mantienen a través de generaciones. Entonces, el estrés no es ni malo ni bueno, tiene sus aspectos positivos y negativos, pero deja marcas. Así como la alimentación deja marcas, el tabaco, la contaminación deja marcas. Entonces, no es tan fácil elegir las condiciones de vida en las que puedas estar siempre relajada, y no siempre es tan bueno estar relajado, porque también es bueno tener un instinto de supervivencia y poder responder ante los desafíos. Yo te diría que uno recibe lo que necesita para poder vivir. Y el virus yo creo que nos ha enseñado muchas cosas en ese aspecto. Este estrés quizás no es tan malo, creo que el reinventarnos no es tan malo, a lo mejor es bueno, a lo mejor las cosas no estaban bien y necesitamos reinventarnos, descubrir nuevas dinámicas. Creo que hay cosas buenas que han salido, no sé si van a quedar a nivel del ADN para después, pero sería interesante en algún momento averiguarlo, ¿verdad? Las marcas que hay en los nietos, bisnietos de los que sobrevivimos en la pandemia va a ser un poco chistoso también. De los niños y las niñas que ahora mismo están viviendo una vida muy diferente, como anclados en una computadora aprendiendo del mundo, ¿no? Santi. Sí, a ver, este aspecto de la epigenética es súper interesante porque antes pues todo se concentraba en el ADN, ¿verdad? Y eso era lo que se heredaba. Si tú tenías una mutación, pues tal vez heredabas a tus hijos y probablemente tenía alguna enfermedad. Pero este aspecto de la epigenética, como su nombre indica, está fuera de la genética. Son modificaciones en el ADN que están implicadas en la expresión de diferentes genes. Entonces, en ese sentido, la investigación epigenética todavía está avanzando poco a poco, todavía no se entiende muy bien cómo funciona, pero yo creería que en un futuro es posible que nosotros podamos incluso modificarlo, incluso modificar para cambiar estos aspectos evolutivos. Y ahí entrarían otros aspectos éticos y otros aspectos filosóficos demasiado complejos, digamos. Pero hasta el momento estamos viendo un poco cómo funciona. Tu pregunta, digamos, es muy futurista porque es como, ¿qué hacemos para mejorar nuestra epigenética? Entonces, pues, con lo poco que tenemos, básicamente sería como tener buenas experiencias, ¿no? Y como decía Carolina, es también tener estas malas experiencias para poder, digamos, cultivar digamos, esta manera de sobrepasar estos problemas que tenemos. Y esta pandemia justamente nos ha mostrado millones de problemas que hay, incluso psicológicos y demás cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es un campo súper interesante. Yo creería, pues, incluso que si se logra modificar esto, se podría hacer muchas cosas a nivel de comportamiento humano. Entonces, hablemos así de manera muy futurista, podríamos mejorar la epigenética de las personas que estaban en la casa en esto que pasó hace poco y hacer que tal vez no sean tan agresivos. Pero eso ya estamos hablando tal vez de un futuro muy, muy lejano, pero es posible este tipo de escenarios. Bueno, en este momento voy a entregar dos cromos, se lo repartirán Carolina y Santiago, ustedes escogerán. La primera es pregunta del invitado, Diego Pineda Ordóñez. También quiero agradecer a Ani Matthew, a Boris León, a Elizabeth Minda, a Andrea González y María Antonella Angiolani. Hay preguntas también de la gente, pero voy a la del doctor Diego Pineda. Ya escogerá Carolina o Santiago. Una pregunta, ¿ustedes creen que el conocimiento biológico ha fundamentado el naturalismo y ha debilitado las concepciones filosóficas del origen de la vida y la evolución de las especies? Esa es la pregunta de Diego Pineda. Agrego, Santiago, que en lo filosófico personalmente creo, cuando pensadores, escritores como Humberto Eco hablan de un mundo que está en crisis, el propio ensayo La resistencia de Ernesto Sábato nos invita a repensar que el autor de la última extinción masiva que está viviendo el mundo ya no son factores geológicos, sino que es una especie que está extinguiendo a especies que tienen un parentesco genético, y eso para mí, te lo digo como especie, si tuviera que hablar a la galaxia, me da vergüenza, filosóficamente hablando. La otra pregunta, rápidamente, hablamos de tres acepciones de la biodiversidad: ecológica o de ecosistemas, la otra de especies y la otra genética. Los corredores ecológicos pueden fortalecer a la diversidad genética para que una especie no se pierda, como por ejemplo los osos de anteojos. La pregunta para Santiago, Carolina, por favor, conversen ahora, deliberen y escojan con cuál se quieren quedar. ¿Cuál quieres, Santi? Yo creo que la tuya de biodiversidad es más importante para ti, tú conoces más sobre eso. Ok. ¿Qué opinas? No sé.
¿Está bien? Bueno, excelente. Entonces, Carolina, el tema de biodiversidad. Y Santiago, este tema que sí, se va abriendo un debate interesante. Quiero aclarar, Santiago no es especialista en filosofía, en sociología, pero desde su concepto, desde sus acepciones, sus investigaciones, nos dará, obviamente, sus criterios. Carolina. Gracias. La biodiversidad, la diversidad en general es muy importante. Ahí existe la diversidad genética y otras diversidades, ¿verdad? Diversidades morfológicas, diversidades metabólicas que no pasan necesariamente por lo genético, pero en cualquier caso, la diversidad siempre significa una oportunidad de sobrevivir cuando las condiciones cambian. Entonces, si yo tengo todo igual ante un mismo estímulo, lo más probable es que todo eso o sobreviva o se muera, pero no hay etapas intermedias. Y en ese sentido, todo lo que favorece la movilidad o la diversidad en la naturaleza es positivo, porque le entrega una chance a ese ecosistema o a esa especie de poder responder ante los desafíos. Por ejemplo, ahora el cambio global es un desafío, es el desafío quizás más importante que vamos a enfrentar como planeta, no como especie, no como grupo. Y ahí, claro, si tú tienes muchas cosas distintas, puede que una funcione. Y los corredores biológicos lo que te permiten es el flujo de especies, de individuos, para ir enriqueciendo el área, que no se te armen bolsillos de baja diversidad, sino mantener el flujo y entonces mantener, es como ¿cómo se llama? Barajar los naipes, seguir barajando los naipes, ¿verdad? Y entonces te puede salir una mano buena, eso es lo que hace uno cuando juega cartas. Si los barajas, te puede salir una mano buena, si tienes unos poquitos, a lo mejor no. De acuerdo, genial, muy interesante y muy ejemplificador. Santiago, la pregunta del doctor Diego Pineda, tus digamos, pensamientos, tu respuesta. A ver, esto es un poco complicado, ¿no? Por un lado, sí es verdad que tenemos un gran porcentaje de identidad con muchos organismos, se demuestra que estamos conectados. Y justamente esta sobrepoblación que tenemos, eso demuestra que no tenemos ningún respeto por la naturaleza. Y lo que deberíamos hacer es tener este concepto de una sola salud, ¿no? En donde justamente habría que, digamos, conservar los bosques. Esto es bien importante porque uno de los principales aspectos por los cuales ha surgido esta pandemia es porque las personas han estado invadiendo zonas ecológicas que han sido muy poco, digamos, que han estado muy conservadas. Entonces ahí es donde se dan estos saltos genéticos, ¿no? Entonces yo creería un poco, en ese sentido, pues habría que intentar tener este concepto de una sola salud para que no tengamos este tipo de pandemias en un futuro. En Ecuador hay algo tal vez que la gente no conoce mucho. Este coronavirus pues se generó en los murciélagos, ¿verdad? Y en Ecuador tenemos alrededor de más de 170 especies endémicas de murciélagos. Y hay un solo estudio de un investigador alemán que buscó los coronavirus y solo utilizó unas 50 muestras de aquí. Y no encontró nada en diversidad de coronavirus. Pero ¿qué pasa con el resto? Es posible que existan otros coronavirus en otras especies endémicas que posiblemente salten al humano desde nuestro país. Entonces, repensando el mañana, justamente post pandemia en ese sentido, quitando un poco la parte filosófica de una especialidad, podríamos hacer un estudio para ver qué coronavirus tienen estas especies de murciélagos y ver justamente qué zonas deberían conservarse. Y otra vez, en esto de la conservación, pues es demasiado importante para que estas cosas no sucedan. Y estos estudios nadie los está haciendo. Y nadie los hace porque no hay una diversificación de grupos de investigación. Aquí solo hay grandes centros con 10 personas, 11 personas. En Europa, por ejemplo, hay un gran centro con varios grupos especialistas en coronavirus, especialistas en retrovirus, especialistas en diferentes bacterias. Entonces, eso es lo que nos hace falta en este país, que haya esta diversificación de los grupos de investigación para que podamos atacar este tipo de problemas, ¿no?
Eso creo que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? El trabajo colaborativo, y la pandemia nos ha demostrado eso, que podemos unificar diferentes áreas, diferentes disciplinas para desarrollar propuestas interdisciplinarias, ¿no? Que es lo que básicamente se requiere mucho más, como tú mencionas ahora, Santi, que Ecuador podría ser quizás el epicentro de una pandemia, ¿no es cierto? Porque si no, no investigaríamos bien de qué se trataría. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección súper interesante en la cual nuestro querido compañero José Antonio nos va a compartir novedades literarias sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Así que nos vamos a ideas en tinta. Y sí, querida Sofía, tú decías ideas con tinta, ibas a decir. Y sí, con tinta cambió el mundo. Cuando llegó la imprenta, se empezó a democratizar el conocimiento religioso, inclusive post-Edad Media. Así que este es un espacio de ideas en tinta y, cómo no, queremos estar disfrutando de este espacio. Boris León, Elizabeth Minda, Andrea González, María Antonella Angiolani, Edgar Brauch, Carlita Ullauri, Francis Moj, perdón, Elizabeth Minda, Diego Pineda, entre otros, siguen interactuando, Sofi, vendrán más preguntas, no los vamos a dejar, no los vamos a abandonar, así que ahora vamos a disfrutar la bibliografía que quiero compartir con ustedes y pensaba, cuando encontraba estos dos links del internet, pensaba mucho en el perfil, en el CV de Carolina Baquet y también de Santiago Guerrero. Ahí les va. El Unlink son los 10 mejores libros de genética y está en infolibros.org. Yo citaré los 2 o los 3 más importantes. Ahí están, producción va a pasar precisamente en este enlace live, en Facebook Live, el enlace para que la gente conozca. Editando genes, recorta, pega y colorea por Luis Montiliu. ¿Sí? Me gustó el título porque precisamente de esta técnica o de esta tecnología ya lo citaba Sofía Cabrera cuando comenzaba el programa y de esto sabe mucho Santiago y Carolina también. El otro título es El ADN dictador, lo que la genética decide por ti, por Miguel Pita. Y claro, seguro Carolina Baquet más adelante nos dirá, no, no hay tal determinismo, no es una sentencia en última instancia, no hay que apelar a la Corte Constitucional, sí podemos salir, no es digamos, un determinismo en el que no hay cómo escapar. Así que es un título interesante. Por otro lado, está el link Mejores libros sobre genética, ¿sí? Y precisamente nos pasarán el link para toda la gente que nos está acompañando en este live. Agradecidos también porque la gente sigue conectada hasta las 7:30. Inviten a sus amigos, a sus amigas, repliquen en el espacio de Fundación Telefónica. Mejores libros sobre genética. Leeré 3 títulos. La vida inmortal de Henrietta Lacks, de Rebecca Sloat. ¿Sí? Es un tema interesante porque se abre un debate y claro, va desde la ciencia ficción hasta las visiones científicas. Otro lugar, otro libro, Jugar a ser Dios, los dilemas morales de la ciencia, de Salvador Masip. A mí personalmente me encantó este título porque más adelante quiero hacer preguntas precisamente de la ética en la biología, de la ética en la genética y otros alcances. Otro título, Morir joven. Sí, Morir joven a los 140 años de edad, de María A. Blasco. Toda la ciencia que se está desarrollando, Santiago, Carolina y Sofía, sobre la longevidad, la esperanza de vida, cómo la genética está impactando positivamente en esto. Y finalmente, los artículos académicos, comparto con toda la fiel audiencia más de 10, pero leeré solo 3 o 4. ¿Sí? El proyecto del genoma humano, sus ventajas, inconvenientes y problemas éticos, cuadernos de bioética de Casero. Por otro lado, San Pedro, Deconstruyendo a Darwin, los enigmas de la evolución a la luz de la nueva genética, en la revista Ciencias. Otra, y quizás con esto cerraría, para empezar la polémica de ideas entre Santiago, Carolina y, cómo no, mi contertulia. Los nuevos redentores, reflexiones sobre la ingeniería genética, la sociología y el mundo feliz que nos prometen. Finalmente, la revolución de la edición genética mediante el CRISPR-Cas y los desafíos éticos y regulatorios que lo comporta. Así que estos y más libros son parte de este gran debate de ideas muy interesantes que son el espacio ideal, Sofía, repensando el mañana Ecuador, y aquí los especialistas a dilucidar las inquietudes de los invitados y, cómo no, de mi contertulia y este fiel
Servidor, Sofía. Gracias, querido José Antonio. Sin duda, una literatura que nos deja siempre a nosotros con muchas ganas de leer. Cuando mencionabas a Luis Montileo, es un español, es un profesor español que incluso estuvo trabajando de cerca con las personas que estuvieron cercanas al descubrimiento de CRISPR, que se ganó el premio Nobel el año pasado, ¿no? Ya sea eso voy ahora a preguntar. Pero quería también mencionar, por ejemplo, acá Elizabeth Minda dice totalmente de acuerdo con Santiago Guerrero, debemos implementar más las premisas de One Health para minimizar el impacto de enfermedades de origen animal. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. Miren, realmente eso es súper importante, lo que estamos hablando de hoy, ¿no? Y bueno, José Antonio nos hablaba de la ingeniería genética y básicamente eso es lo que estaba mencionando, ¿no es cierto? El Premio Nobel de Química 2020, entregado para Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, ¿no es cierto? Fue por el descubrimiento casual, como sucede también en la ciencia, de las famosas tijeras genéticas, de las famosas tijeras de CRISPR, que básicamente abren el panorama, ¿no es cierto?, a nuevos desafíos como la modificación en este caso, de microorganismos, ¿no? Pero aquí entra ya una cuestión, sí, ya futurista, pero también una cuestión desde la bioética, ¿no? ¿Cómo utilizar este gran desarrollo de la ingeniería genética en pro de desarrollo de la humanidad? Porque básicamente esto nos permitiría erradicar enfermedades hereditarias, ¿verdad? Nos permitiría hacer estas modificaciones, pero ¿cómo utilizar estos avances en el desarrollo de la genética sin que esto traspase con el tema de la bioética? Entonces quiero escucharles, Caroline y Santiago. Estamos en silencio, Caro. Perdón, primero yo entonces. Sí. Ya, gracias. Bueno, todas estas cosas hay que tomarlas con cautela, ¿verdad? Uno tiende a emocionarse mucho con los descubrimientos científicos y es verdad que el CRISPR es una herramienta súper útil que tiene muchas promesas, no solo en cambiar organismos, sino en diagnóstico, sobre todo en diagnóstico. Sin embargo, no es tan fácil modificar un ser humano y no es tan fácil porque, como decíamos antes, el DNA no es todo lo que somos, entonces no es tan fácil saber qué cambiar para obtener una característica. Antes se pensaba que un gen determinaba una característica. Luego se pusieron un poco más humildes y dijeron, bueno, ya no, pero entonces un gen, una proteína. Pero ni siquiera es siempre así, a veces sí, pero a veces no. A veces un gen es un RNA, como lo que estudia Santiago. Y a veces no se sabe ni lo que es. A veces el 95% del ADN que tenemos no se sabe para qué sirve. No se sabe bien para qué sirve. Entonces, hay que tener un poco de cautela porque cuando modificas algo nunca sabes el efecto que va a tener. Un poco como el efecto mariposa. Lo modificas, pero no hay una correlación directa entre la modificación que tú hiciste y lo que tú vas a ver después. No se sabe bien cómo estamos hechos. ¿Ya? El que te diga que sabe, te está mintiendo, no se sabe. Se pensaba que cuando se secuenciara el genoma humano íbamos a tener la solución a todos los males, a todas las enfermedades. Eso no es así. Ni siquiera la terapia génica funciona todavía. En algunos casos, pero contados con el dedo de la mano, y hay otros casos en los que ha salido muy mal, entonces no se aplica masivamente porque hay el miedo siempre de que hay efectos adversos. Es lo mismo con el CRISPR-Cas. Es una herramienta, técnicamente es poderosísima, pero de ahí a modificar humanos a la carta, hay un espacio todavía muy grande, hay un trecho muy grande, y también hay el poder de decisión que tenemos nosotros como sociedad que no hay que olvidarlo. No porque una herramienta exista, es obligatorio usarla para cosas que a lo mejor nos parecen que no tienen sentido o que no nos benefician como sociedad. Entonces, como sociedad debemos influenciar también las regulaciones en el sentido que nos parezca, no como una camisa de fuerza, pero en lo que nos parezca que tiene sentido, tenemos que priorizar lo que nos ayuda más como sociedad en un momento dado y lo que resuelve los problemas más urgentes. Eso diría yo. Santi. A ver, esta tecnología de CRISPR-Cas9 es súper interesante porque ahí también quiero hablar un poco de la investigación básica, ¿no? No es que se encontró así sin querer. Fue la tesis de doctorado de un investigador español que trabajaba en bacterias y quería estudiar secuencias repetitivas. Entonces dijo, voy a estudiar estas secuencias. ¿Quién iba a creer que de ahí iba a salir esta gran tecnología, ¿no? Entonces, un poco
quería primero decir eso. Después, obviamente, esta tecnología es muy interesante, ¿no? Ya hubo el caso de este científico chino que modificó estas, era una pareja que tenía, era VIH positivo, entonces esta pareja quería que sus hijos sean resistentes a la enfermedad. Y hay gente que es resistente al VIH porque tienen una lesión en un correceptor de las células. Bueno, eso es un poco más técnico. Pero en ese sentido fue muy criticado, obviamente, porque eso no es nada ético lo que hizo. No se sabe exactamente muy bien cómo estas modificaciones genéticas pueden, qué efectos van a tener a largo plazo. Como decía Carolina, no solo es el ADN, son muchos aspectos más de la célula. Pero, sin embargo, fue el primero. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que esta tecnología tiene que seguir desarrollándose. Y ahora que tenemos, y ahora que se evidencia que la tecnología de ARN mensajero funciona, ese es el camino perfecto para poder incluir CRISPR con esta otra tecnología. Y entonces ahí podríamos tranquilamente intentar usar esta tecnología para curar cualquier tipo de enfermedad genética. Por ejemplo, en la universidad hicimos un estudio sobre una niña que tenía una enfermedad que le impide sentir dolor, o sea, no siente, y son varias enfermedades genéticas. Entonces, así, de una manera muy loca con nuestros compañeros, dijimos, oye, si usamos CRISPR para curar a esta niña, o al menos hagamos una prueba de concepto. Entonces, ahora, la parte de la tecnología de ARN mensajero, podríamos usarla, podríamos poner todo lo necesario para hacer CRISPR en esta niña, y justamente podríamos llegar a hacer una cura de esta niña que no puede sentir dolor. Y no solo de eso, pues también enfermedades como el cáncer y muchas cosas más. Entonces, esto del ARN mensajero va de la mano con el CRISPR. Y vamos a ver en un futuro cómo esto va a revolucionar la farmacéutica y muchas otras cosas. Entonces, sin embargo, es evidente pues que esto debe tener un control, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues, como esta persona, este científico chino que hizo esto, al final su experimento fue fallido. ¿Por qué? Porque la niña era un mosaico, que quiere decir que tenía células mutadas y células normales. Entonces, si se infecta por el virus, va a poder generar la enfermedad por las células que no estuvieron mutadas. Entonces, fue absurdo en ese sentido. Entonces, primero hay que saber exactamente cuáles son los efectos a largo plazo. Estas tecnologías, estas niñas nos los van a decir. Y también hay que regular esto de una manera bastante, no solo a nivel ético, sino a nivel técnico. Porque si haces una mala terapia, pues puede pasar este caso de esta niña mosaico. Entonces, no sé si tengo más tiempo para seguir hablando. Bueno, quizás una conclusión, Santiago, un remate para toda la gente, porque tengo preguntas. Igual voy a repartir cromos para ti y para Caroline. Bueno, simplemente que deberíamos estar abiertos de seguir investigando este tipo de tecnologías, porque eso va a ser justamente el desarrollo de nuevas terapias personalizadas para diferentes personas y también para cosas más futuristas, ¿no? Por ejemplo, colonizar Marte. En algún punto se pensaba que podíamos mejorar la genética del humano para que sea más resistente a la sequedad, a la radiación que hay tanta en Marte, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que estamos muy lejos de llegar a eso, porque no conocemos todo lo que pasa en las células. Hay muchas cosas que se desconocen y para poder modificar una persona en ese sentido se necesita un amplio conocimiento de la biología celular y eso es lo que no tenemos. Seguro que sí. Preguntas, agradezco a Boris León. Él pregunta sobre las marcas epigenéticas son reversibles. Esa es una pregunta que se la dejo a Santiago o a Carolina. Andy Pérez pregunta, ¿está cercano o lejano todo el desarrollo de la eugenesia cuando escuchaba el título de morir a temprana edad, es decir, a los 140 años de edad? Esas preguntas van a ser repartidas y aclaro al invitado que ya preguntaba, Diego Pineda, el papel del... Ya lo hemos conversado en otros programas, aquí son políticas de Estado, el tema de la ciencia y tecnología, está la infraestructura, la institucionalidad, el capital cultural, humano y, cómo no, la cohesión social. Pero la ciencia y tecnología son pilares fundamentales y por eso las políticas para apoyar y dar becas a gente como Carolina y Santiago van a determinar, primero, que no se vayan del país,
Segundo, que sean bien pagados. Y tercero, que el país se desarrolle. Santiago y Carolina tienen dos cromos. Ustedes pueden intercambiarse y contestar. Carolina es la experta en epigenética. Gracias. Bueno, entonces comenzamos con Carolina. Bueno, la respuesta es fácil, porque es sí. Sí, todas las modificaciones epigenéticas son reversibles, todas. Entonces, lo que se produce ahí es lo que se llama epimutaciones, que es que estas son modificaciones químicas que ocurren en el ADN o en las proteínas que están compactando el ADN, y que lo que hacen en términos generales es abrirlo o cerrarlo. Ya es como un ovillo de lana. Si el ovillo de lana está ovillado, yo no puedo tejer, pero si está abierto, entonces sí puedo usar la lana para tejer. Y el tejer sería como más o menos expresar el gen. Entonces, casi toda la expresión de los genes depende en gran medida de si están abiertos, si están cerrados. Si están cerrados no se pueden usar. Y esto se realiza utilizando marcas específicas, grupos químicos específicos, pero la célula contiene las proteínas para agregarlos y para retirarlos. Entonces es una cosa muy dinámica, porque según el contexto, según lo que esté pasando en el exterior, se agregan o se retiran, pero lo que sí es importante es que son heredables. Entonces son reversibles, al mismo tiempo son heredables en generaciones de células, también son heredables a través de generaciones de individuos, porque pasan a las líneas germinales, a los óvulos, a los espermios, y también son heredables, al parecer, en varias generaciones. Se ha visto en gusanos, en moscas, 50 generaciones, de repente hay un experimento que ya dejaron de contar porque eran tantas generaciones y se seguían heredando estas modificaciones. Entonces, son estables, al mismo tiempo son plásticas. Eso les da un gran potencial evolutivo, porque quiere decir que el genoma aprende del ambiente, responde, pero luego puede volver a aprender y volver atrás. En cambio, una mutación del ADN es irreversible, o es muy raro que se revierta, es muy raro que tú cambies, por ejemplo, una adenina por una timina y luego al azar vuelva a cambiar la timina, es muy poco probable. Entonces, se considera que las mutaciones de ADN son irreversibles. Y ya, y ahí quedó. Eso sería la respuesta. Perfecto, clarísimo. Santiago. Bueno, saludos para Andy Pérez, es un gran amigo mío. Gracias por la pregunta. Pues esto de la eugenesia justamente es poner a favor estas leyes biológicas para mejorar los humanos, ¿no? Y en diferentes aspectos, como decía anteriormente, para poder colonizar otros planetas sería, digamos, súper interesante poder aplicar estas cosas. Pero de ahí, ¿es ético o no mejorar nuestra raza nosotros mismos para poder, digamos, hacer estas cosas que menciono? Pues, a ver, antes podemos hablar cuando se hablaban de los nacimientos in vitro, ¿no? De estas modificaciones para que la gente pueda tener hijos y ese tipo de cosas. Al principio, pues, en ese sentido, todo el mundo dijo, esto no está bien, no podemos, digamos, hacer esta fertilización in vitro, es un gran problema, esto va en contra de la religión. Se utilizan, y eso hay que saber, pues se utiliza un montón de embriones para poder tener uno solo que haya funcionado, el resto se desechan, ¿no? Y en esa época, pues era todo súper controversial. Pero hoy en día estas fertilizaciones in vitro y este tipo de tecnología se lo hace día a día. Entonces, digamos que yo pienso que tal vez nuestra sociedad todavía no está preparada para poder utilizar estas modificaciones y poder mejorar nuestra raza, digamos, a nivel cultural y a nivel religioso. Pues la religión está muy retrasada, nunca ha habido una evolución de la religión. Entonces, es muy difícil que la sociedad lo acepte. Pero yo creo que en un futuro, pues eso va a ser el futuro. Vamos a modificarnos genéticamente para otros fines y fines más grandes que la humanidad misma, ¿no? Como poder colonizar otros planetas. En ese sentido, pues es impresionante. Y ahora esto rasga un poco la ciencia ficción, ¿no? Pues ahora hay esta película, no sé si han visto, que está en Netflix, que se llama Titán, que es una de las lunas de Júpiter, en donde el argumento es que se mejora la raza humana para que pueda vivir ahí. Pero al final, haciendo un poco de spoiler, al final lo que pasa es que esta persona modificada pues resulta ser un desastre. Y eso demuestra que estamos en pañales porque no sabemos casi nada de la biología celular ni cómo funciona.
sea, sabemos muchas cosas, pero hay muchos aspectos que son muy poco estudiados y desconocidos. Entonces yo quería que en un futuro, si la investigación avanza de manera agigantada y con una evolución también del pensamiento humano, creía yo que esa sería la conclusión, ¿no?, de estas modificaciones genéticas. Pienso que debería ser así y espero que, bueno, algún día tal vez podamos. Yo creo que nuestra generación no va a vivir eso. Vamos a discutir muchas veces lo mismo, pero nunca vamos a ver eso. Pero al menos tenemos una idea, ¿no? Y eso se ejemplifica en este tipo de ciencia ficción que hay hoy en día. Yo iba a decir, yo creo que no voy a verme modificada genéticamente. Tú, José Antonio, que te quieres modificar algo genéticamente. Ahí sí, estoy bien. Y si muero, bueno, moriré cuando tenga que morir, así que tranquilidad. Así es, básicamente. Y bueno, yo creo que estamos hablando de la necesidad de entender el desarrollo de la ingeniería genética también, pero con la evolución del pensamiento desde la filosofía, desde la sociología de la ciencia, para entender que todo el desarrollo científico tiene que estar anclado a también cómo va evolucionando la sociedad y a cómo todos estos de grandes inventos, descubrimientos, todo, pueden anclarse de una forma segura, ¿no es cierto?, y potencial para la sociedad. Y en ese sentido ahora ya quiero aterrizar en nuestro país, ¿no? Pues bueno, ahí hay una investigación que quisiera que luego nos comente un poco también Santiago sobre los medicamentos que son del cáncer, que están desarrollados por el grupo de investigación del Centro de Genética donde trabaja Santiago. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Que se identifica que muchos de los medicamentos o los tratamientos del cáncer han sido desarrollados para un cierto tipo de población, quizás, ¿no? Y lo mismo estamos evidenciando ahora mismo con las vacunas, ¿no? Por lo cual se habla muchísimo de la farmacovigilancia, ¿no? Porque básicamente, pues estas vacunas han sido desarrolladas en un tipo de población genética específica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora yo les pregunto a los dos, ¿cómo estamos preparados nosotros como país para poder seguir desarrollando investigaciones que nos permitan identificar cómo, en este caso, los tratamientos del cáncer, que no me gustaría que lo hable Santiago, y luego, Caro, en el sentido de, ¿estamos preparados y ahora mismo para identificar, por ejemplo, el tema de lo de las vacunas, si realmente funcionarán para nuestra población genética, ¿no es cierto?, de los ecuatorianos, las ecuatorianas? ¿Y qué investigaciones tendríamos que desarrollar desde el país a futuro para poder seguir validando todo este tipo de medicamentos, de insumos médicos, ¿no es cierto?, que se hacen en otras poblaciones genéticas y que tenemos que utilizarlas acá? Entonces, no sé, ahora empezamos por Santiago y luego por Carlos. Chévere, gracias Sofi por mencionar nuestro estudio que fue publicado en 2019. Justamente, esto es un gran problema, ¿no? Porque en cáncer, a lo menos lo que demostramos nosotros es que, bueno, la gente tiene que entender primero que dependiendo de tu origen étnico, tú puedes responder de manera diferente a los fármacos, tú puedes tener mayor incidencia de una enfermedad, puedes tener varias cosas dependiendo de qué origen étnico tú tengas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, pues se han demostrado un montón de investigaciones. Se ha demostrado que los asiáticos son más propensos a curarse del cáncer de pulmón porque ellos tienen unas mutaciones específicas en un gen que se desarrolló un mecanismo, un medicamento alrededor de este gen. Entonces ellos se curan más rápido con este medicamento. Y así hay una serie de estudios que demuestran que dependiendo del origen étnico puede responder a los fármacos de diferente manera. ¿Qué pasa en la investigación oncológica? Nosotros demostramos que existe un sesgo hacia poblaciones caucásicas. En los estudios genéticos y genómicos, que es el tema justamente de este encuentro, hemos visto que el 90% de muestras son de origen caucásico. Entonces ahora verá, por ejemplo, para tratar el melanoma, hacen un gran estudio con un montón de personas 90% caucásicas y demuestran que hay diferentes subtipos del melanoma. Entonces hay, por decir, 4 subtipos. Si tú tienes el subtipo A, tú puedes tener el medicamento específico para ese subtipo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esos subtipos se desarrollaron a partir de una genética caucásica. Entonces, nuestra genética recae en este tipo de cosas. ¿Nosotros tenemos estos subtipos o no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer son estudios genómicos
de pacientes ecuatorianos con cáncer con una diversidad étnica bastante amplia, para saber si tenemos estos subtipos y poder ver si podemos hacer una medicina personalizada. Sin embargo, esa es la idea, ¿no? Ese es, digamos, ese es el sueño, al menos que yo tengo desde que llegué acá y mis compañeros igual. Nuestro sueño es hacer la genómica de las enfermedades. Ya no hablamos ya de genética, hablamos de la genómica y sus derivados. En la genómica analizamos todo el genoma, pero también analizamos la expresión de genes, también analizamos la proteómica. Entonces eso es un poco hacia donde va a avanzar la sociedad. Tú vas a tener un perfil genómico en donde vas a tener diferentes niveles de proteínas, diferente expresión de genes, tus mutaciones, y a partir de eso te vamos a dar una medicina personalizada. Ese es el gran objetivo. Pero no tenemos nada nosotros. Al menos deberíamos tener un estudio poblacional con alrededor de 200 pacientes, al menos hablando de melanoma, para saber qué tenemos aquí y poder informar eso a nuestros médicos, porque a veces el oncólogo da un medicamento y se da cuenta que no funciona. ¿Por qué no funciona? Hay una, digamos, son aspectos muy complejos en las células que para poder responder a esto. Y para poder responder a esto necesitamos estar a la altura, necesitamos tener una buena infraestructura en centros de investigación, diversificación de grupos de investigación, necesitamos tener presupuesto, necesitamos colaborar. Nuestro país es tan pequeño, la academia es tan pequeña, nos conocemos todos, creo, y no colaboramos, tal vez por egos o por otras cosas, pero la idea es colaborar porque hay mucha gente que es experta en muchas áreas. Entonces podemos unir esos esfuerzos para poder hacer este tipo de investigaciones y así sacar al país adelante, ¿no? Porque nos vamos a quedar atrás. Si ya nos quedamos atrás con las vacunas, ¿cómo no nos vamos a quedar atrás? Nos vamos a quedar atrás con esta parte genómica y la medicina personalizada. Así Y es. tenemos que evitar eso. ¿Cómo evitamos eso? Pues necesitamos leyes. Es bien difícil, necesitamos prácticamente sería cambiar la constitución, porque ahora las leyes que tenemos no nos permiten usar las propias muestras de individuos con cáncer. Yo hice un proyecto para estudiar el cáncer en niños y el comité de ética me dijo, no podemos evaluar tu proyecto porque no hay las leyes para evaluar lo que tú estás proponiendo. Entonces, hay que cambiar por poco la constitución para que esto funcione. Mm. Pero eso es un poco la lucha que tenemos, ¿no? Y estamos cambiando esto justamente en estos espacios de divulgación, para que la gente sepa qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cambiar. Y en eso, pues, es la lucha que todos tenemos, ¿no? Eso sería un poco. Claro. Sofi, te iba a preguntar porque creo que viene el segmento tuyo, queda muy Pero poco unos tiempo y 3 minutos creo que sí puede 3 minutos, Carolina, porque queríamos darte un poco más de tiempo. Ok, gracias. Sí, lo que yo voy a decir es muy cortito. Me parece que hay espacios que yo veo de desarrollo que no es tan complicado. Es verdad que hace mucha falta la ciencia básica de la que habla Santi, y también hace falta la ciencia aplicada. Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de diagnóstico clínico y que falta mucho. Falta acceso a diagnóstico clínico efectivo, a tiempo, con aparatos que no son tan caros, citómetros de flujo o cosas que podrían ayudar al diagnóstico de enfermedades sanguíneas, qué sé yo, ¿cómo se llama? Leucemias, y que hoy en día simplemente es un aparato que vale quizás $100.000, pero que no está, que no hay, y entonces la gente no tiene acceso y no se hace el diagnóstico. Entonces ya ni siquiera llegamos a la gente que tiene cáncer porque ni siquiera se puede hacer el diagnóstico adecuado a tiempo del cáncer. Entonces yo partiría por ahí. Antes de otras cosas, lo que dice Santi tiene razón, pero es un poco más la realidad de países donde hay países altamente industrializados, donde hay muchos recursos, y entonces ahí sí está sucediendo. Hay un diagnóstico prenatal, por ejemplo, de enfermedades congénitas que es absoluto, todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces creo que todo empieza por el diagnóstico, y después del diagnóstico entonces puedes definir tratamientos personalizados, puedes definir polimorfismos que te generan una respuesta u otra, asociar por grupos étnicos o por condiciones sociales que a veces afectan también la respuesta a los tratamientos. Se ha visto también las condiciones socioeconómicas afectan el acceso, y a veces es difícil distinguir el acceso
con la respuesta a un tratamiento, porque si no tienes acceso ni siquiera se puede medir tu respuesta al tratamiento. Entonces yo partiría por ahí. En realidad creo que existe el talento humano para poder rápidamente, con una pequeña inversión, generar respuestas y generar iniciativas en este sentido. Diagnóstico. Y una vez que tienes el diagnóstico, entonces ya puedes empezar a generar estadísticas. Por ejemplo, lo que dice la Sofi de las vacunas no es tan difícil de medir. Si tú vacunas a la población, como hicieron en Israel, tú simplemente mides el número de gente que se te está muriendo, el número de gente que está en los hospitales, el número de gente que se muere, el número de gente que tiene que ser intubada, y cuentas y sacas tus cuentas y ves el efecto que tuvo. Eso. El tiempo vuela en Repensando el Mañana Ecuador. Son ya las 19 horas en punto. Quiero agradecer, marcha como un reloj atómico, Carolina Baquet. Gracias, gracias de verdad. Gracias, Santiago, también. Sofía, te comprometo, hay preguntas de Jennifer García, de Andrea Jacome, un comentario de Claudia Segovia y de Diego Pineda. Al regreso, en esta última media hora, dilucidaremos todas las preguntas de los invitados. O Sofía o este fiel servidor estarán preguntando. Seremos el canal para Santiago o Carolín. Pero le comprometo también a Sofía en el segmento que se viene, que es Ciencia para Todos. Ya nos hablabas hace poco sobre la llegada a Marte, un amartizaje impresionante, pero siempre hay noticias apasionantes y es el turno de escuchar a Sofía Cabrera. Es hora del momento de la divulgación científica. Y así es, querido José Antonio, la semana pasada hablábamos de la llegada de Perseverance a Marte. Pues bueno, hoy tengo una noticia de la agencia Sync en la que nos habla sobre la llegada de los perros al continente. El perro más antiguo de América revela nuevos datos de la llegada de los humanos al continente. ¿Qué te parece? Esa es la nota. Dice, la historia de los perros se ha entrelazado desde la antigüedad con la de los humanos que los domesticaron. El hallazgo en Alaska de los restos más antiguos que se conocen de un perro doméstico en América permiten ahora rastrear hasta dónde se remonta la historia en América y qué ruta utilizaron los perros para entrar al continente. La Universidad de Buffalo, Estados Unidos, lidera el estudio en el que se analiza este fragmento de hueso, un trozo de fémur encontrado en el sureste de Alaska, que pertenece a un perro que vivió en la región hace unos 10.150 años. ¿Sí? Los investigadores analizaron el genoma mitocondrial del can y concluyeron que el animal pertenecía a un linaje de perros cuya historia evolutiva divergió de la de los siberianos hace 16.700 años. El momento de esa separación coincide con un periodo en el que los humanos podrían haber migrado a Norteamérica por una ruta costera que incluía el sureste de Alaska. La investigación que se publica en la revista Proceedings of the Royal Society B surgió al secuenciar parte del ADN de una colección de cientos de huesos excavados años antes en el sureste de Alaska. En este trabajo que de campo participó Timothy Helton, profesor de ciencias de la Tierra de la Universidad de Dakota del Sur. ¿Sí? Dado que los perros son un indicador de la ocupación humana, los resultados de este estudio ayudan a establecer no solo el momento, sino también la ubicación de la entrada de los perros y las personas a América. ¿Sí? Nuestro estudio se apoya en la teoría de que esta migración se produjo justo cuando los glaciares costeros se retiraban durante la última edad del hielo. Eso nos menciona este estudio de la agencia Sync. Y luego tengo otra noticia igual sobre genética. La mutación genética que provoca el colesterol alto, dice, y es una de las enfermedades hereditarias más comunes en el mundo, ¿no es cierto? Ya que luego podemos seguir hablando de este tipo de cosas. Seguramente hemos escuchado hablar del colesterol malo, formalmente llamado como lipoproteína de baja densidad. Los médicos recomiendan, ¿no es cierto?, que LDL se mantenga siempre por debajo de los 130 miligramos por decimilitro de sangre. Para algunas personas tienen niveles que superan los 800, los 1000, y no existe una dieta o un ejercicio que reduzcan estos números. Se tratan de las personas con hipercolesterolemia familiar, más conocida en las siglas HF, una enfermedad genética que es más común de lo que se imagina. Según la Fundación HF de Estados Unidos, una de cada 200
personas o 500 personas en el mundo padece de este trastorno hereditario. A modo de comparación, otras enfermedades genéticas conocidas como el síndrome de Down o la hemofilia afectan a cada una a 1,000 o 5,000 personas respectivamente. La Fundación FH explica que las personas con esta dolencia tienen un riesgo de 20 veces mayor que una enfermedad cardíaca que la población en general. Un colesterol elevado durante el periodo prolongado de tiempo puede anticipar de 10 a 15 años condiciones como angina, infarto e incluso la muerte, explicó en este caso a la nota de la BBC, ¿sí? El cardiólogo Raúl Santos, presidente de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis de Brasil. Lamentablemente detectamos menos del 1% de los familiares de HF en Brasil, la gran mayoría sin ni siquiera saber que tienen esta enfermedad, ¿sí? Sus observaciones coinciden con las estimaciones de la Fundación FH, que calcula que cerca del 90% de las personas afectadas no sabe que tiene este tema de colesterol. ¿Qué te parece, José Antonio? ¿Cómo está tu colesterol? Bueno, habrá que medirse para poder decirles a Carolina y a Santiago que también estoy. Les cuento que años atrás, hace 10 años, tenía malos hábitos de alimentación, Sofi, el clásico espagueti de atún con mayonesa. Y claro, ¿qué vino después? Síndrome metabólico. Así que no recomiendo comer en exceso doble carbohidrato. Hay que hacer ejercicio, Sofi, hay que caminar. Pero bueno, la gente pregunta, y esta pregunta puede ser igual, reparten los cromos Carolina y Santiago. Jennifer García dice, para que un fármaco vacuna salga al mercado dura aproximadamente 15 años a partir de la vacuna contra el COVID, cuyo ensayo clínico dura un año aproximadamente. Otros fármacos y vacunas podrían acelerar igual su proceso, aparte del dinero invertido que ha influenciado obviamente en su rápido proceso. Esta es una pregunta que podría ser para Santiago, creo yo. Y para Carolina, cuando ayer veía documentales, ¿sí? De la Deutsche Welle, también de la BBC, sobre genética, ¿sí? Genómica, quiero que distingas tú la selección natural de la selección artificial. Y me daba terror porque alguno de los científicos hablaba que el día de mañana, estoy hablando de aquí 50, 100 años, se pueden editar posiblemente ciertas cosas de los seres humanos. Los que no están editados serían ciudadanos de segunda y tercera o cuarta clase. ¿Podría pasar algo así, aunque tú ya lo aclarabas, que por ahora no es tan sencillo? ¿Cuál es tu criterio ético? Comenzamos con Carolina y después con Santiago. Wow, qué pregunta. Bueno, la selección artificial es el proceso que ocurre cuando elegimos una característica y criamos una especie en base a esa característica. Eso ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, desde que existe la agricultura. Hemos estado seleccionando los alimentos que más nos gustan, los que producen más, ¿cierto? Entonces así fue que el trigo proviene de ese proceso, los tomates, todas las cosas que consumimos provienen de selección artificial, todas. Si ustedes ven el pariente silvestre de la sandía, es horrible, tiene muy mal sabor, no es dulce, el de la zanahoria también, el del maíz también. Entonces, eso ha ocurrido desde que el humano es humano, ha estado seleccionando lo que quiere y eliminando lo que no quiere, y de esa forma modificando su entorno. De hecho, se ha demostrado que la Amazonía, donde vivo yo, no es un bosque así silvestre, fue plantado por los pueblos que habitaron la Amazonía. Ellos fueron poniendo los árboles que les gustaban, que les daban frutos que les gustaban, y entonces ellos plantaron esta enorme selva hace miles de años. Luego la selección natural es lo mismo, pero por factores naturales, como el clima, depredadores, condiciones del ambiente, que determinan que individuos que tienen un tipo de características sobrevivan y los que no la tienen no sobrevivan. Ahí lo que tú me estás hablando de una modificación genética a propósito en humanos va mucho más allá de eso. Eso ya es modificación genética, serían humanos genéticamente modificados. También se hace con los tomates, se hace con el trigo. Existen los organismos genéticamente modificados que se usan para producir más de una cierta variedad, para comer, etc. Se inventaron hace algunas décadas. Con los humanos, aparte de las gemelas del CRISPR, de las que me hablaba Santiago, no ha ocurrido que se sepa. Es una tecnología complicada de usar cara y con un índice de éxito muy, muy bajo. Luego lo otro es ciencia ficción, ¿verdad? Si hay ciudadanos de segunda clase, también se ha hablado en algún momento que si se produjeran clones de humanos, podrían llegar a ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Ahora
yo aquí voy a llamar tu atención sobre un hecho. Nosotros, como sociedad, tratamos como ciudadanos de segunda clase a seres humanos que son igual que nosotros. Entonces yo partiría llamando la atención sobre eso. Creo que primero tenemos que dejar de hacer eso y tratar a todo el mundo como ciudadanos de primera clase, y luego podemos hablar de las modificaciones genéticas y todo lo demás, pero aún sin modificaciones genéticas, desde que el humano es humano, ha estado esclavizando, maltratando no solo a sus congéneres, sino a los animales y plantas y a su ambiente, a los ríos, a la tierra, y eso hay que dejar de hacerlo. Y no es que me esté poniendo esotérica, sino que nosotros estamos interconectados con estas cosas y nuestra supervivencia depende del cuidado que les demos. Ese sería mi mensaje. Válido, interesante lo que tú dices sobre los ciudadanos de segunda clase, porque quizás nos dé el tiempo para decodificar ese tema que hablábamos, Sofía, contigo, el tema del imaginario colectivo de la hacienda y la sangre azul y la familia especial y que somos tal por cual. Y cuando no hay variabilidad genética y nos mezclamos entre los mismos apellidos, la consecuencia es grave. Sí, pueden haber enfermedades. Pero bueno, eso quizás nos podrá aclarar más adelante Carolina y Santiago. Santiago, queda una pregunta de una invitada. Me parecía que eras tú la persona competente para asumirla. Sí, a ver, la pregunta es ¿cómo surgió tan rápido esta vacuna, ¿no? Entonces, bueno, yo lo puedo atribuir a varias cosas. La primera es la tecnología de ARN mensajero. Eso es espectacular porque si tú comparas cómo se hacían las vacunas antiguamente, necesitabas un bioreactor para producir virus atenuados, para producir las proteínas del virus que después te va a inyectar y demás cosas, ¿no? Eso toma su tiempo, eso es muy complicado de desarrollar y demás. En cambio, la tecnología de ARN mensajero lo que hace es que este bioreactor sea tu propio cuerpo. Entonces, lo que hacen es utilizar este conocimiento de la traducción, de cómo funciona la célula, para que tu propio cuerpo sea el bioreactor y produzca los antígenos que después va a usar tu cuerpo para hacer anticuerpos. Entonces, como datos, la gente de Moderna, por ejemplo, no sé si se acuerdan, cuando se secuenció el virus, sabía que era un coronavirus, en 48 horas ya se tenía la vacuna en papel, cómo iba a ser el diseño. Y en tan solo 6 semanas ya empezaban a producir dosis para poder probar en animales. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú, digamos, generas el ARN mensajero, lo haces químicamente, lo haces de manera muy rápida, son secuencias que se ponen y ya está. Entonces eso es clave porque digamos que en un futuro ya se está viendo en estas variantes que pueden ocasionar que la vacuna no funcione tan bien, simplemente se cambia una tecla en el ordenador y ya podrías tener la vacuna específica para esa variante. Y yo creo que en ese sentido, pues la sociedad y el mundo va a seguir eso, ¿no? Cada cierto tiempo va a haber un update de estas variantes, de estas vacunas, y gracias a la tecnología, pues va a ser muy, muy fácil, ¿no? Otro aspecto es por qué se desarrolló tan rápido, porque también la enfermedad dura 15 días, ¿no? Entonces tú puedes hacer ensayos clínicos que básicamente en un mes, 2 meses ya más o menos vas a ver el resultado. No es, por ejemplo, hacer un ensayo clínico con gente que tiene SIDA, que se demoran años en desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es otro aspecto, digamos, a nivel biológico. De ahí también se ha visto un despliegue impresionante de colaboración entre lo privado y lo público. Se veían universidades trabajando con farmacéuticas para desarrollar este tipo de cosas. La inversión de los países desarrollados, por ejemplo, millones de dólares se dieron para que se hagan estas fábricas de vacunas de ARN mensajeros. Entonces, en ese sentido, pues eso también nos deja una enseñanza, porque hay otras enfermedades que si damos una inversión concreta, podríamos resolverlas rápidamente. Entonces, esos son más o menos los aspectos por los cuales la vacuna se desarrolló en menos de un año y no 15 años como otro tipo de vacuna. Y
cuando Santi mencionas el tema de otro tipo de enfermedades, pues bueno, el 28 de febrero se conmemora, ¿no es cierto?, este día de la lucha contra las enfermedades raras, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay una pregunta de Elizabeth Minda que dice, ¿creen que es posible que posterior a la pandemia los estudios genéticos que han avanzado mucho en enfermedades raras, por ejemplo, se fortalezcan o se magnifiquen? Y luego por acá también tengo otra pregunta a manera de, como dice José Antonio, lanzarles los cromos para que escojan, porque el día de hoy nos han compartido muchas preguntas y eso es lindo porque la gente está interactuando. Luego tenemos por acá Cristina Espín, dice, ¿podríamos decir que todas las vacunas entonces tienen la misma base de inicio para su desarrollo? Entonces ahí tenemos dos preguntas. No sé quién quiere responder. Claro, ¿qué quieres responder? A ver, bueno, la última, porque no, la verdad es que hay distintos tipos, como ha estado mencionando Santi. La vacuna de ARN es muy nueva. Se pensaba que era imposible, se realizaron avances técnicos que permitieron que fuera posible y eso aceleró increíblemente el proceso y va a acelerar el proceso de desarrollo no solo de vacunas antivirales, sino de terapias contra el cáncer y otras cosas. Entonces, yo las dividiría en este momento en más o menos en 3 o 4 tipos. Las antiguas usaban el microorganismo, ya fuera virus o bacteria, inactivado, muerto. Entonces supuestamente no te podía hacer nada, pero tu organismo reaccionaba contra él. Luego se vio que eso generaba todavía algunas reacciones, fiebre, por ejemplo, la presencia del microorganismo, aunque estuviera muerto, igual activaba tu sistema, entonces se empezaron a introducir proteínas o partes del microorganismo. De hecho, una de las vacunas que existe son nanopartículas, la vacuna de los Estados Unidos que están desarrollando allá, son nanopartículas que tienen la proteína Spike del virus. Y se ha visto muy buena respuesta. Y luego están las vacunas basadas en ácidos nucleicos, que hay de 2 tipos principalmente. Una es con ADN, que se inserta y produce, pero igual todas pasan por el RNA, porque el RNA es la base de las proteínas. Entonces puedes insertar un ADN que se transcribe RNA, que se traduce a proteína, o puedes insertar directamente el RNA para que se produzca la proteína a partir del RNA. Y ahí esas son distintas estrategias, distintos vehículos que usas para entrar al cuerpo, para entrar a las células, distintos riesgos que tomas de que puedan producir alergia o fiebre, efectos secundarios. Entonces ahí es una elección, digamos, de cada grupo. ¿Qué riesgos? Todas tienen riesgos y todas tienen ventajas. Costos, beneficios, algunas son más caras, otras no. Entonces ahí cada grupo realmente tú tienes que decidir temprano por qué avenida te vas a ir y de ahí no te desvías de ese camino. ¿Ya? Sigues hasta el final. Pero sí hay varias avenidas que se pueden tomar. Y Santi, vamos a magnificar entonces los estudios de las enfermedades raras. Es la pregunta de Elizabeth Minda, ¿verdad? Un saludo a Elizabeth, es una gran divulgadora científica con su programa Bichos, es increíble, fue una de las primeras entrevistas que me hicieron. Así que un saludo a todos los chicos de Bichos. A ver, es un poco más complejo, la parte de las enfermedades raras hay que estudiarlas primero desde un aspecto clínico, ¿no? ¿Cuál es la incidencia? Muchas de estas enfermedades raras en Ecuador no se sabe, hay muy pocos estudios de incidencias, hay muy pocos estudios clínicos. Por otro lado, también tenemos que entender que hay que estudiarlas desde un punto de vista genético, ¿no? Para poder entender cuáles son estas mutaciones o cómo están dichas enfermedades de nuestra población. Entonces, en ese sentido, muy pocos grupos de investigación en Ecuador hacen este tipo de estudios que básicamente son reportes de casos. ¿Ya? Entonces tú tienes un caso, lo analizas genético, o sea, si es una enfermedad genética que se sospecha, pues se analiza el gen específico y ya pues haces tu reporte de caso para que los demás clínicos puedan saber qué es lo que está pasando. Pero aquí yo veo que Ecuador carece bastante de investigaciones que vengan desde los hospitales. Entonces hay muy pocos médicos que tienen un paciente pues y dan un diagnóstico, tal vez un tratamiento y hasta ahí se queda, pero un reporte de caso y llegar un poquito más allá a ver cuáles mutaciones hay, eso no se ve mucho, eso le falta al país. Entonces, ahí justamente hay que recalcar y la gente tiene que saber que la investigación científica también tiene que darse en los hospitales y ahí también tiene que haber una colaboración con los académicos de las universidades. Entonces,
digamos, es un poco complejo potenciar este tipo de investigaciones. Hay varias aristas que hay que tener en cuenta, como acabo de mencionar, pero bueno, sí hay algunos reportes de casos de algunas enfermedades y nosotros hemos publicado algunos, pero la idea es justamente que los médicos, poder colaborar con los médicos. Es bien difícil eso porque muchas veces las muestras para usarlas necesitas consentimientos informados, hay una burocracia detrás de este tipo de proyectos totalmente, donde uno se cansa, entonces uno no tiene mucho tiempo como para estar haciendo este tipo de cuestiones administrativas que al final te van, digamos, te ponen el pie. Entonces, en ese sentido, pues yo esperaría que en algún punto se intente mejorar este campo con diferentes aristas, ¿no? Principalmente con los médicos. Hay que trabajar con los médicos, hay que hacer seminarios con los médicos, hay que colaborar con la gente, hay que hacer programas de maestrías para médicos, programas de doctorados para médicos, y así yo creo que posiblemente podamos seguir en este estudio de las enfermedades raras. Gracias, Santiago, por esa reflexión. 10 minutos nos quedan. Es la recta final, como lo decías tú, Sofi. Gracias a toda la gente que está participando. Ha sido uno de los programas donde la gente más ha preguntado. Han salido ya, la gente va perdiendo el miedo. Así que enhorabuena. Una pregunta para Carolina y otra para Santiago, ya en la recta final. Fundación Telefónica está comprometida en la divulgación científica, como no, en reducir la brecha digital y en la educación, a través de los medios formales, no formales e informales, como este precisamente. Y vienen las preguntas. Por un lado, sí, voy contigo, Santiago, y en programas anteriores era orientado hacia otro enfoque, digamos, académico de formación, pero ahí te va. El premio Nobel, sí, que había descubierto el VIH, afirmaba, según algunas fuentes noticiosas, oficialmente, según algunos diarios en Europa, él afirmaba que el coronavirus, él tenía la certeza que fue creado, que es una creación humana, ¿sí? Esta afirmación puedes tú quizás desmentirla o fundamentarla. ¿Por qué? Digamos, el COVID vendría a ser una suerte de creación, si es que fuera el caso, y si es que tendría asidero esto o habría que desmentir. A su vez, Carolina, el año anterior o el antepasado, una sonda israelita quería alunizar, porque dicen aterriza en la luna, no, alunizar. Se choca y los tardígrados o extremófilos, que son, digamos, unos seres minúsculos con unas capacidades impresionantes de resistencia al calor, a la temperatura, a la ausencia de oxígeno, aparentemente quedan regados en la superficie de Marte. Y me pregunto tu sentir desde dos ejemplos emblemáticos de cómo genes de una especie fueron inoculados en otra, tuvieron éxito, y por qué no podría inocularse genes, si es que es la palabra inocular, en especies, ¿por qué no? El ser humano para la resistencia en el espacio, ya de esto hablaba Santiago. Comenzamos contigo, Carolina, y vamos luego con Santiago. Está sin audio, Carolina. Ahora sí. Se ponen a ladrar y entonces cada vez apago el audio. Perdón. Entonces, a ver, interesante pregunta. Yo te diría que mientras más simple es la especie, más fácil es insertarle un gen y que tenga un efecto. Es decir, si tú le insertas un gen de insulina a una bacteria, la bacteria produce insulina. Luego le insertas un gen a una levadura, se empieza a poner un poco más complejo porque la bacteria tiene un cromosoma, la levadura tiene 16 y la levadura tiene un núcleo y ya se empieza a poner más complicada. Sin embargo, todavía es unicelular, una célula. Luego, cuando tienes un organismo que tiene muchas células y que tiene muchos cromosomas, se te empieza a complicar más. ¿Sí me entiendes? Entonces cada vez vas perdiendo control sobre cómo va a ser el resultado del gen que tú metiste. Y ha pasado, hay una tendencia nueva que se llama biohacking, que permite a los ciudadanos realizar ciencia en sus cocinas o en sus casas, y muchos de ellos han querido hacer como terapia génica en casa. Había un chico que tenía VIH y que quiso inyectarse una terapia para eliminar el VIH de sus células, y no le funcionó. De hecho, después se dio cuenta que era posible que tuviera efectos más adversos. Entonces, hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Yo pienso que es importante, por ejemplo, que la ciudadanía pueda experimentar con la ciencia, que se les entreguen las herramientas para que
se generen, como hablábamos antes de la diversidad es importante, y en la ciencia a veces se produce un efecto que se llama endogamia, que es que todos pensamos igual, todos hacemos las mismas cosas, todos reaccionamos igual, todos tenemos los mismos referentes, y eso no favorece el avance científico, porque te empieza a generar lo mismo. Entonces es bueno cuando ahora tú ves chiquitos de 15 años que están inventando cosas. Y eso pasa porque ha llegado un momento de avance tecnológico y material que ha permitido que ellos tengan acceso a herramientas que antes solo se tenía acceso en la universidad. Gracias. Sí, en ese sentido puede suceder, pero no va a ser tan fácil. Genial, Carolina. ¿Algo por agregar, algo más? No, más que nada, éticamente creo que es más importante conservar la diversidad que existe que inventar el agua tibia. Creo que nosotros tenemos todo, tenemos todo lo que es necesario, tenemos más de lo que necesitamos, y lo que necesitamos es aprovecharlo, antes Genial. de seguir inventando. Eso. Gracias, Carolina. Santiago, quizás te he hecho 3 bloques, ¿no? Por un lado tienes los coronavirus como el SARS, el MERS. Por otro lado tienes el H1N1, H5N1, gripe aviar, gripe porcina, pero también tienes el VIH. Quizás esto te da también más elementos de explicación. A ver, esa es una interesante pregunta que muchas personas piensan que es así, ¿no? Que es un origen, digamos, hecho por el hombre y que está detrás de estas teorías de conspiración, ¿no? Que es para dominar el mundo y demás cosas. Pero al final, ¿qué nos dice la ciencia? O sea, si tú miras los estudios filogenéticos, que son estudios de comparación de las secuencias de los virus, tú puedes ver que el SARS-CoV-2, este coronavirus, está emparentado con otras cepas y otras secuencias que se han encontrado en diferentes animales y incluso en cepas que también estaban circulando en la población. Entonces, definitivamente estos estudios filogenéticos nos dicen que tiene un origen animal. Entonces, es un poco improbable que haya sido hecho por el hombre. Si en tal caso esto fuera verdad, probablemente se aisló y se usó para esta pandemia. Pero no es que se haya hecho desde cero el hombre. Las enzimas de los virus son extremadamente complejas y no existe, al menos yo no conozco ninguna investigación que se haya inventado una enzima desde cero. Entonces, no hay el conocimiento humano como para decir, yo quiero una enzima que haga esto, o yo quiero una proteína que actúe en esta vía molecular. No se sabe. Entonces, el humano no tiene todavía esa capacidad de crear algo desde cero. Cuando comparamos con el VIH, los virus tienen enzimas que comparten, digamos, una secuencia. Entonces, hay enzimas que son usadas por los virus en general para procesar su empaquetamiento, por ejemplo, diferentes aspectos de la virología de diferentes virus. Por ese lado también se piensa que fue creado por el hombre. Pero yo creo que definitivamente no es así. No creo que el humano tenga la capacidad de crear algo desde cero. Y los estudios filogenéticos nos muestran que tiene un origen animal, ¿no? Entonces, esto para mí es un mito. Uh-huh. Qué gran programa que tenemos el día de hoy. Realmente se nos han ido los minutos volando y yo aquí solo quiero añadir que como te diste cuenta, José Antonio, bueno, yo a Caro y a Santi les conozco, he trabajado con ellos, pues son unos grandes divulgadores científicos. Realmente Caro trabaja con comunidades de ahí en la Amazonía y a través del tejido trabaja en proyectos de conservación para que la gente conozca los animales que tiene en la zona y los teja, entonces como que se encariñe y no los mate. Entonces realmente es muy bonito. Y por otro lado, Santiago, en cambio, sacó un portal que es el enfoque científico con el propósito de divulgar ciencia, de que los papers puedan pasar artículos de divulgación para que puedan llegar a muchísimas más personas. Y yo creo que eso es súper vital y eso nos habla muchísimo de esta nueva generación de científicas y científicos que estamos viendo en el país y que se dan cuenta de que es importante compartir el conocimiento, trabajar colaborativamente y sobre todo pensar en proyectos de investigación que estén relacionados a resolver las problemáticas de nuestro país. ¿Qué tenemos la próxima semana, José? En lo personal, lo que tú decías, Sofi, yo sí quiero agradecer de una manera personal a Caroline y a Santiago. Para mí es esperanzador, para Sofía y para la gente que nos acompaña, saber que científicos como ustedes siguen en el país.
Y muchas veces no es por una apuesta por intereses, todo lo contrario. Muchas veces es por ideales. Gracias porque siguen en el Ecuador, gracias porque están en este espacio de Fundación Telefónica y por favor no se vayan. Creo que todavía aquí hay mucho que remar. El país necesita de gente como ustedes. Quiero agradecer a Jennifer García, Ruby Larrea, ella dice bello programa, Claudia Segovia, Eric Mora, Cristina Espín, perdón, Juan José Campaña, Adriana Medina, a Paul Espín, entre todas las personas que nos han acompañado y la lista no termina, Diego Pineda, entre otros, gracias, gracias de verdad, porque este programa existe únicamente y gracias a ustedes. La semana que viene, precisamente vamos del mundo genético a el reposicionamiento. Quizás nunca existió la marca Ecuador. Yo te pregunto, Sofi, a nivel internacional, ¿la gente conoce más la marca Galápagos o Ecuador? Tú que has estado como dicen de manera coloquial y muy así de calle, dicen en Europa o en las Europas, dicen en la calle. Pues sí, básicamente la gente piensa que Ecuador es solo la mitad del mundo y las Islas Galápagos, pero Ecuador es mucho más que estos espacios que son representativos y que son importantes. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, José Antonio. Precisamente repensando el mañana Ecuador, en la próxima semana, jueves de 18 horas a 19:30, Ecuador más allá de la línea equinoccial y las Islas Galápagos. ¿Qué políticas públicas y estrategias tecnológicas fortalecerían o fortalecerán la Constitución por fin y de una vez por todas de la marca país, de la marca Ecuador? Esperemos que las políticas de Estado tengan una linealidad como cuando existían las EMPLADES y, cómo no, trasciendan más allá de esas políticas de gobierno del borrón y cuenta nueva. Por mi parte, despedirme, Sofía, agradecido con Carolina, con Santiago y con toda la audiencia, cómo no. Muchas gracias, Caro y Santi. Gracias a todos por la oportunidad y felicitaciones por el programa. Gracias igualmente por la invitación. Gracias, José Antonio. Gracias, Sofi. La divulgación científica es justamente lo que tenemos que hacer, es lo que falta en nuestra sociedad. Bueno, muchas cosas más, ¿no? Así que gracias y saludos, Caroline. Espero que algún día nos podamos conocer personalmente. Gracias a todos. Así es. Un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Hasta luego.